Ya, muy buenos días chiquillos. Entonces damos inicio a la clase del día de hoy, instalación y mantenimiento de un terminal informático o IT Essentials. ¿Ya? Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior para recordar en qué estábamos, ¿ya? Y forjar el camino hacia dónde vamos. La clase anterior analizamos un poco lo que es la placa madre, ¿ya? Vimos, por ejemplo, cómo está conformado el circuito impreso o la base de la placa madre, ya que es este circuito impreso que es donde van adosados los distintos elementos que están integrados a la placa madre, ¿ya? También vimos los elementos de conexiones más importantes que debemos conocer de la placa madre, por ejemplo, los sockets de la memoria RAM, el conjunto de chips, la BIOS, que depende de cada placa madre donde está instalada esta BIOS. En esta placa madre en específica la podemos ver como un chip que está instalada ahí. Las ranuras de expansión o ranuras PCI, ¿ya? Y la CPU, ¿ya? O el procesador o la unidad de procesamiento central. ¿Ya? Estos elementos que están acá son los más importantes que debemos recordar en primera instancia o aprender cuál es su funcionamiento y qué hacen. Ya obviamente la placa madre tiene más componentes, pero estos son los que necesitamos aprender en primera instancia, ¿ya? Habíamos definido la CPU también, que se considera el cerebro, entre comillas, ya que tiene una característica especial que puede procesar una tarea a la vez, pero sabemos que esta tarea la procesa de una manera tan rápida que pareciera que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo nuestro equipo. Pero cuando sabemos que en verdad solamente está procesando una tarea, pero a una velocidad demasiado rápida, ¿ya? También definimos lo que es la memoria de acceso aleatorio o la RAM, ¿ya? Habíamos hecho una comparación, ¿cierto?, con la memoria humana, ¿ya? Habíamos dicho que nosotros tenemos una memoria que utilizamos a corto plazo y otra memoria que es a largo plazo. La memoria RAM es algo así como una memoria a corto plazo. Los programas utilizan la memoria RAM para dejar archivos que necesitan ser utilizados mientras el programa se está ejecutando. Una vez que el programa se deja de ejecutar, estos archivos son eliminados o reutilizados una vez que yo vuelva a abrir el programa. También estos archivos son eliminados cuando yo apago el sistema. La memoria RAM, por ende, es una memoria de tipo volátil. ¿Qué significa eso? Que todos los datos que quedan guardados en la memoria RAM, si ya no se utilizan o si el sistema es apagado, se eliminan. ¿Ya? ¿Qué significa RAM? Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Como dice, es una ubicación temporal, ya muy similar a nuestra memoria a corto plazo, ¿cierto? Y lo que está alojado en el disco duro podría definirse como una memoria a largo plazo, ¿ya? También hablamos sobre las ranuras de expansión, ¿ya? Estas ranuras de expansión o ranuras PCI permiten agregar nuevas funcionalidades a mi equipo, ¿ya? Como por ejemplo podría agregar nuevas tarjetas de video, nuevas tarjetas de sonido, expansión de unidades USB 3.0 o algún tipo de puerto especial que yo quisiera agregar a mi equipo. Todas esas nuevas funcionalidades yo las puedo agregar a las ranuras de expansión, ¿ya? O socket PCI. También analizamos el conjunto de chipset, que constaba de dos circuitos, ya que están integrados en la placa madre, que ayudan al procesador central, ¿ya? A hacer más fluido y entregar de una manera más adecuada los procesos que llegan al procesador, valga la redundancia, ¿ya? También analizamos la BIOS, ya que es un sistema básico de entrada y salida, que es un, entre comillas, administrador del hardware de mi equipo, en los cuales yo puedo setear parámetros, ¿ya?, del hardware. La BIOS es un sistema de seteo o un sistema operativo, pero no lo tomen literalmente como un sistema operativo, sino un sistema donde yo puedo administrar todo lo que tiene que ver con el hardware. Ya, por ejemplo, puedo administrar en qué voltaje puede trabajar un cierto hardware, en cuántos megahertz. Les di el ejemplo del overclock, que el overclock es cuando yo puedo sacar el máximo provecho, por ejemplo, de la CPU del procesador, ¿ya? O sea, puedo hacerlo trabajar a su 100%, ya que el procesador no trabaja a su 100%, siempre reserva un poco
de esta potencia total. ¿Esto para qué? Para alargar su tiempo de vida. Pero yo, por ejemplo, en la BIOS o en la UEFI, podría modificar esos parámetros para hacer trabajar este procesador a su máximo poder. Pero eso que va a conllevar a quitarle tiempo de vida o tiempo de uso a este procesador. ¿Ya? O sea, no va a durar lo que el fabricante me dice que va a durar. Generalmente esto se hace para procesar ciertas cosas específicas cuando necesito hacer ciertos trabajos específicos con mi equipo. Se overclockea, o generalmente lo utilizan mucho los gamers cuando quieren echar a correr un juego que necesita muchos recursos, overclockean su procesador para jugar, ¿ya? La UEFI es lo mismo que la BIOS, pero cambia la gráfica de cómo se maneja. La BIOS es un poco más rústica su manera de utilizar. Ya no es tan amigable al usuario. En cambio, la UEFI yo puedo utilizar mouse, hay más monitos, más dibujos, los cuales yo puedo hacer doble clic, y es más fácil de entender la UEFI, ¿ya? Pero en sí es la BIOS, con otra gráfica. Ya, acá tenemos el ejemplo de una placa madre con elementos ya instalados. Acá vemos que, bueno, aquí está el puente norte, que siempre voy a identificar al puente norte porque tiene un disipador de calor. ¿Esto por qué? Porque el puente norte se lleva las tareas más pesadas que después vamos a recordar. Por eso tiene un disipador de calor, porque genera mucho calor al tener que ayudar a administrar el procesador las tareas más pesadas. Por esta parte tenemos las memorias RAM instaladas ya en el socket. Acá vemos el extractor de aire sobre el disipador del procesador. ¿Ya? Acá tenemos extractor. Esto que se ve acá abajo plomo es el disipador de calor. Ya los disipadores toman el calor y lo distribuyen de una manera más homogénea, ordenando la salida del calor. Ya, para eso son los disipadores. Y tenemos el extractor, que toma este aire caliente y lo extrae. ¿Ya? Por esta parte tenemos en las tarjetas de expansión agregada una tarjeta de video. Ya podemos ver que esta tarjeta de video ya es un poco más potente, es una GT 740, ya, o sea, tiene un nivel de procesamiento aceptable para juegos actuales, ¿ya? Tenemos acá el extractor, porque recuerden que las tarjetas de video traen una CPU especial que se llama GPU, ¿ya? Que ayuda a procesar los gráficos, ¿ya? Esto hace que sea más fluida la conversación entre la tarjeta de video y el procesador, ya que, ¿cómo se los podría explicar? Preprocesa la imagen antes de entregársela completamente al procesador para que haga toda esta tarea, ¿ya? Esa es la tarea específica de una GPU, ya esa es la tarea más liviana del procesador central. Y en este caso vemos esta funcionalidad agregada a las PCI, ¿cierto? Porque sabemos que todas las placas madres, la gran mayoría, ya el 90% o 95% traen integradas lo que es las tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red, vienen integradas. ¿Qué significa que esté integrada? Que ya viene conectada en la placa madre de fábrica, ¿ya? O por defecto. La palabra por defecto o defecto significa de fábrica, ¿ya? O sea, nosotros por defecto, ya la gran mayoría nacemos con dos ojos, ¿ya? Defecto no es algo malo, para que se entienda. Por defecto o defecto significa algo que viene de fábrica, que fue creado así o que de nacimiento viene así, ¿ya? Eso significa defecto o por defecto, ¿ya? También analizamos el puente norte y el puente sur, ¿cierto? El puente norte habíamos dicho que controla el acceso de alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video. O sea, la RAM y lo que tiene que ver con video son los procesos más pesados que vamos a encontrar en la PC, ¿ya? Y el puente norte ayuda a ordenar estos procesos para entregárselos de una manera más fluida a la CPU, ¿ya? Como dice, también controla la velocidad a la que la CPU se comunica con todos los demás componentes de la computadora. O sea, también el puente norte ayuda a poner el timing, ¿ya? O sea, controla la velocidad también en que todos los componentes de la placa madre se van a comunicar con el CPU, ¿ya?
Dice, a veces la tarjeta de video está integrada en el puente norte. Claro, la tarjeta de video que viene integrada en la placa madre, muchas veces la vamos a encontrar que está integrada dentro del puente norte, del mismo puente norte, ¿ya? O la GPU va a estar dentro del puente norte también, ¿ya? ¿De qué se encarga el puente sur? Dice, permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos discos duros, puertos de bus serial o los USB, ranuras de expansión, ¿ya? O sea, el puente norte lo vamos a identificar en la placa madre porque vamos a ver que es un chip que tiene sobre él, la gran mayoría de las veces, y debiese tener un disipador de calor, ¿ya? Así lo puedo identificar. El puente sur es un poquito más difícil de encontrar porque no tiene disipador de calor, pero siempre lo vamos a encontrar porque es un chip un poquito más grande que el resto que está en la placa madre, ¿ya? De esa manera lo podemos identificar. Bueno, una vez que lleguemos a la escuela, vamos a tener acceso a las placas madre y a poder identificar cada una de estas partes in situ, ¿ya? En el lugar. Y bueno, creo que habíamos quedado la clase anterior en esta gráfica. Si me corrigen, habíamos analizado el puente sur. Esta gráfica muestra de una manera muy clara de qué se encarga cada puente, el puente norte y el puente sur. Vemos que el puente sur se encarga de discos duros, las ranuras PCI, los teclados, los mouse, todo lo que tiene que ver con conexiones USB y de la BIOS o de la UEFI. Ya, o sea, el puente sur está encargado de administrar todas estas tareas. Estas tareas comparadas a la RAM y a los gráficos o videos son comillas de menor velocidad o comillas de menor gasto o son más livianas, ¿ya? Pero voy a poner comillas livianas, ¿ya? Para que se entienda. En comparación, obviamente, a lo que es el procesamiento de gráficos y lo que hace la memoria RAM, ¿ya? O sea, el puente sur se lleva las tareas más livianas. Ahora, el puente norte habíamos definido que tiene las tareas más pesadas del sistema, como lo es todo lo que tiene que ver con gráficos y todo lo que tiene que ver con RAM. Y además de ser el que está directamente comunicado con la CPU. O sea, igualmente, todo lo que pasa por el puente sur, igualmente el puente norte va a poner ese timing o ese tiempo o va a controlar esa velocidad en la cual se comunican todos estos dispositivos. Entonces, si se fijan, el puente norte se lleva la tarea más pesada, ¿ya? Y es por eso que la vamos a encontrar siempre con un disipador. ¿Por qué? Porque al hacer esta cantidad de tareas genera más calor, ¿ya? Ahora, no es necesario ponerle un extractor al puente norte, ¿ya? No es para tanto su generación de calor, pero sí un disipador va a mitigar este calor generado por el alto procesamiento. Ya, chiquillos, entonces, ese es el recordatorio de la clase anterior. No sé si tienen preguntas, dudas, me las hacen saber, por favor. Dice, profe, al momento de armarme una PC, la placa madre, ¿qué tanto influye si es gamer o no? Es que mira, para definir si un PC es gamer o no, eso lo definen los juegos que tú quieres echar a correr, los requerimientos que pide el PC, ¿ya? ¿Por qué? Porque las placas madres tienen cierta capacidad, ¿ya? Hay placas madres, por ejemplo, que puedes poner un máximo de 8 GB de RAM, o que aceptan hasta un procesador i3, como mucho, ¿ya? O que solamente traen 2 tarjetas de expansión PCI, o que su bus máximo puede llegar a 32 bits, etc. ¿Ya? Para definir si es un PC gamer o no, eso lo define qué quiero jugar en el PC. ¿Ya? ¿Qué tipos de juego quiero jugar? Porque si quiero jugar juegos arcade, eso me sirve hasta un Pentium 3, un Pentium 4, ¿ya? Ahora, si quiero jugar el último juego de moda, tengo que ver qué requerimientos pide ese último juego de moda y ver qué placa madre se adapta al requerimiento de tal juego, ¿ya? Eso define si es gamer o no. O sea, la palabra gamer es una palabra comercial solamente, ¿ya? Es para decir que el computador está apto para un gran número
de juegos que salen al mercado que son de algún requerimiento similar, ¿ya? Eso define o influye si tu placa podría usarse para ser gamer o no. Pero eso va de la mano del requerimiento del juego nada más, ¿ya? Eso. Entonces, chiquillos, no hay más preguntas, nada. Continuamos. Ya. Factor forma de la placa madre. Al igual que en los transformadores de energía, ¿ya? O en el transformador, existen factores formas de placa madre o diseños de placa madre, ¿ya? Recuerden que factores forma es igual a diseño, ¿ya? ¿Qué factores formas encontramos o de placas madres? Tenemos la ATX, la micro ATX, la mini ITX y la ITX, ¿ya? Descripción de la ATX, tecnología avanzada extended, ese es como el nombre, ¿ya? Factor forma más popular, o sea, es el que más vamos a encontrar. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque esta mide 30 centímetros de largo, 30,5 centímetros de largo y 24,4 centímetros de ancho. O sea, si yo voy con una regla y lo mido, puedo decir, esta placa madre es del tipo ATX, ¿ya? Con estas medidas. Luego tenemos la micro ATX, dice, ocupa menos espacio que la ATX. Ya de ahí puede venir su nombre micro. Se usa más en las computadoras de escritorio y de factor forma pequeña. Si ustedes han visto algunas computadoras nuevas, que son unas cajitas muy pequeñitas, lo más probable es que sea una micro ATX y que sea una micro ATX, ¿ya? El factor forma es pequeño, mucho más pequeño. Vamos a darnos cuenta que es casi un cuadrado. Es un cuadrado, porque tiene 24,4 de largo y 24,4 de ancho. Ya es un cuadrado. Luego tenemos la mini ITX, dice, diseñado para dispositivos pequeños como clientes ligeros y decodificadores. ¿Dónde vamos a encontrar esta placa madre? Como dice ahí, en los decos, ¿ya? Si usted está contratando BTR, Claro, o algún tipo de televisión satelital o por cable, debiese tener un decodificador. Ese decodificador que usted tiene en su casa, su placa madre, es una mini ITX, ¿ya? ¿Y cómo identifico esa mini ITX? Porque sus medidas son 17 centímetros de alto por 17 centímetros, perdón, de ancho por 17 centímetros de largo. ¿Ya? O sea, es un cuadrado pequeñito. Y tenemos la ITX, dice factor forma similar a la micro ATX, ¿ya? Muy similar. Pero sus medidas varían, ya es un poquito más pequeña la ITX. Ya ahí esta la vamos a encontrar también en computadoras de escritorio un poquito más pequeñas, donde vamos a darnos cuenta que hay computadoras muy pequeñitas, su factor forma muy chiquito. ¿Ya? Y tenemos las medidas que son 21,5 y 19,1 centímetros. O sea, yo por las medidas podría definir qué factor forma es. Con una simple regla de no más de 30 centímetros, podría medir y saber, esta es una ATX, o es una micro ATX, una mini ITX. ¿Ya? Acá está la definición de cada una, ¿ya? Como dice ahí, la tecnología avanzada extended, pues la ATX es el factor de forma más común en las placas madre. Puede ser que nosotros vamos a encontrar comúnmente al armar un PC, ¿ya? La fuente de alimentación ATX se conecta a la placa madre mediante un conector único de 20 pines, ¿ya? Micro ATX es un factor de forma más pequeño, lo habíamos definido, y la ATX es el factor de forma IT que adquirió popularidad debido a que es muy pequeño. Existen muchos tipos de placa base ITX, sin embargo, la mini ITX es una de las más populares. El factor forma mini ITX utiliza muy poca potencia, por lo que no necesita ventiladores para mantenerlo refrigerado. Y esto también, al no necesitar estos ventiladores, ayuda mucho a que el gabinete sea aún más pequeño, ¿ya? O sea, achica aún más todo lo que tiene que ver con su factor forma final, ¿ya? Dice, una PC basada en un factor forma mini TX se puede usar en lugares en los que no es conveniente tener una PC de gran tamaño o un ambiente en el cual el PC debe hacer poco ruido. O sea,
Yo podría pensar en un factor forma ITX, por ejemplo, para una biblioteca o para un lugar, por ejemplo, un hospital, donde no necesito, no tengo que meter mucho ruido, donde debe haber descanso, ¿ya? Esos pequeños detalles me van a servir para saber o tener una idea de dónde utilizar cada equipo o dar una opinión cuando me la pidan de qué equipos utilizar, por ejemplo, la organización o empresa donde voy a trabajar, ¿ya? Ya chicos, vamos a continuar con el siguiente tema que son el procesador, ¿ya? El procesador o la CPU, podemos encontrar dos variantes de esta. Tenemos los sockets de tipo PGA y los sockets de tipo LGA. Los sockets de tipo PGA, ¿cómo los identifico? Los voy a identificar porque el procesador tiene pines. El procesador contiene pines. De esa manera, yo puedo identificar si el procesador es del tipo PGA, o sea, tiene pines. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo más clarito que tengo preparado. Este es un procesador de tipo PGA, que su traducción es Pin Green Array. ¿Ya? Pin Green Array. El PGA tiene los pines en el procesador. Si se fijan ahí se ven los pines, o sea, el procesador los trae. Yo puedo palpar el pin PGA. Y el otro tipo de procesador es el procesador LGA. ¿Y cómo lo voy a identificar? Porque el procesador no tiene ningún pin, es liso. ¿Dónde están los pines? El pin está en el socket, ¿ya? O sea, el socket LGA, el socket es donde yo instalo el procesador, ¿ya? El socket de procesador. El socket es quien tiene los pines, ¿ya? Entonces tenemos el procesador de tipo PGA que trae los pines, el procesador trae el pin, y el socket de tipo LGA que no trae ningún pin, está liso, sino es el socket quien trae el pin instalado, ¿ya? Entonces, tenemos del tipo LGA, del tipo PGA y LGA. PGA, procesador, trae el pin. LGA, el procesador no trae pin, sino es el socket quien contiene el pin. Ojo al manipular el procesador. Si yo doblo un pin, délo por muerto, ¿ya? No puedo doblar ningún pin del procesador, tengo que tratarlo con mucho cuidado, porque si llego a doblar uno de estos pines, el procesador ya está muerto, no me va a servir, ¿ya? Lo mismo pasa con el socket, y aquí es mucho peor. Si yo llego a doblar un pin que está instalado en el socket, doy por muerta la placa madre, ¿ya? A ese nivel. Entonces, la CPU es de los elementos que debo tratar con más cuidado, ¿ya? A la hora de armar y desarmar el equipo. Ya se debe tratar con mucha delicadeza, porque vuelvo a repetir, si llego a doblar algún pin, ya sea del socket o del procesador, dependiendo si es del tipo PGA o LGA, bueno, en el PGA va a morir el procesador. Basta con cambiar el procesador, ¿cierto? Y se soluciona el problema. Pero si en un tipo LGA llego a doblar algún pin que está en el socket de la placa madre, chao placa madre. Ya tengo que tener mucho cuidado. Entonces, LGA, PGA. Vamos a seguir. PGA, ¿qué significa? Pin Grid Array. Matriz de pines en cuadrícula. ¿Ya? Dice, en la arquitectura de PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del procesador, o sea, el mismo procesador es quien trae el pin. Puedo palpar el pin, tocarlo. Que se inserta en la socket de la CPU de la placa madre mediante fuerza de inserción 0, SIF. La SIF se refiere a la cantidad de fuerza que se necesita para instalar una CPU en el socket de la ranura de la placa madre.
Esto se refiere simplemente a que lleva una pequeña presión. Ya lleva una pequeña presión, pero muy pequeña, y debe ser precisa, porque recuerde, si lleva a doblar algún pin, chao procesador, ¿ya? Benji Hidalgo nos dice, pero profe, por lo general las placas madres son más baratas que un procesador. Eso depende, Benjamín, depende, ¿ya? Tenemos placas madres que pueden valer como 500.000 pesos, tenemos placas madres que pueden valer 40.000 pesos y que aceptan el mismo tipo de procesador, ¿ya? O sea, tenemos precios y gustos para todo. No necesariamente la placa madre va a ser siempre más barata que un procesador, ¿ya? Profe, eso depende. ¿Cómo? Eso depende del gusto de la persona, porque, por ejemplo, si la persona tiene una placa madre para un PC gamer o un PC muy bueno, necesita una placa madre muy buena que resista los componentes necesarios para el PC. Claro, como bien tú dices, depende. Depende de, porque puedo tener una placa madre que vale mucho más cara que todos los componentes, incluso el mismo procesador, o como tener un procesador, tener una placa madre muy baratita que aguante el procesador, ¿cierto? Y que el procesador sea obviamente mucho más caro que la placa madre. Eso se podrán dar cuenta cuando, si es que están haciendo el trabajo de investigación de armado del PC de tus sueños, se van a dar cuenta que existe mucha variedad de precios, ¿ya? Pero ¿dónde está el cómo elegir? Depende de mi necesidad, de lo que tengo que satisfacer la necesidad, ¿ya? Lo mismo para el cliente va a tener una necesidad que yo tengo que satisfacer y darle una opinión, basado en lo que él necesita, basado en su presupuesto, etc. Un poco se relaciona con lo que estamos viendo en instalación de servicios básicos, ya que no es y llegar a instalar una red porque sí de fibra o porque sí inalámbrica, porque sí de cobre. Conlleva un análisis, ya donde entra a jugar el precio, calidad, disponibilidad también del material, ya es todo un conjunto de cosas, ¿ya? Eso. Entonces ya tenemos definidas las PGA. Los pines están bajo el procesador o el procesador contiene los pines. Los LGA, que significa Land Grid Array o matriz de contactos en cuadrícula, matriz de contactos, o sea que tiene contactos, el procesador no tiene pines, ¿ya? Dice, en una arquitectura de LGA, los pines se encuentran en el socket y no en el procesador, ¿ya? O sea, vamos a encontrar que, la placa madre, el socket de la placa madre, es quien contiene los pines. Y aquí es donde les decía que hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy a doblar uno de los pines en el socket, me echo completamente la placa madre. ¿Ya? Es muy distinto el trato. Pero igualmente tengo que tener delicadeza cuando trabajo con el procesador. ¿Ya? Ya sea PGA o LGA, es la misma delicadeza que debo tener y cuidado. Ya tampoco es trabajar con miedo, es trabajar con cuidado, que es distinto, ¿ya? Con atención, con concentración. A eso me refiero. Nunca hay que trabajar con miedo, sino que con concentración. Ya dice, existen dos tipos distintos de conjuntos de instrucciones que pueden usar la CPU. O sea, podemos encontrar dos maneras en que la CPU trabaja o su filosofía de trabajo o su modo de trabajo. Encontramos el modo de computadora con conjunto de instrucciones reducido o RISC, Reduced Instruction Set Computer. ¿Qué significa? Esta filosofía o esta arquitectura o este modo de cómo ve la vida el procesador, dice, esta arquitectura usa un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Los chips RISC se diseñan para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente. O sea, la palabra clave aquí es pequeño. Las instrucciones o los pequeños o los procesos llegan de manera más reducidas o más divididas, más pequeñitas. ¿Para qué? Para que el procesador tenga la capacidad de hacer un procesamiento mucho más fluido, ya mucho más llevadero. Por eso RISC se diseña para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente, ¿ya? Y luego tenemos computadora con conjunto de instrucciones complejo, o CISC, Complex Instruction Set Computer. Esta arquitectura usa un amplio conjunto de instrucciones.
lo cual provoca que haya menos pasos por operación. O sea, como dice ahí, usa un amplio conjunto de instrucciones. O sea, podríamos suponer que, como dice ahí, un amplio conjunto de instrucciones concentra estas instrucciones y resuelve todo este conjunto haciéndolo uno de una sola vez. Por eso dice que hay menos pasos ya por operación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque agrupa en una sola instrucción, resuelve y sigue con el otro grupo. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos filosofías que podemos encontrar de cómo trabaja un procesador. ¿Ya? Y aquí tiene una tarea que es averiguar de tu PC personal, ya sea computador, PC, laptop, con cuál de estas dos filosofías trabaja tu procesador, el que tienes instalado en tu computador, RISC o SIX. Si es celular, si estás desde el celular, averigua si utiliza alguna de estas dos filosofías o si el celular tiene alguna más especial. Ya tienen esa mini tarea de investigación. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos filosofías utiliza tu computadora, o tu laptop, o tu celular, o tu tablet? ¿Ya? Si es Profe, si hace RISC eso. o CISC. ¿Mm? No te escuché. Es que si hace eso. No te entiendo, lo escucho mal. Es que ya sé lo que ya sé eso. De mi ¿Lo PC yo tiene? lo sé. Sí, Lo tiene. A ver, ¿de dónde sacó la información? ¿Tiene fuentes confiables? sí, porque A es la ver, segunda opción porque mi PC es un PC para jugar el gamer, tiene un procesador i5. ¿ya? Tiene un procesador que se usa para gaming y se usa para alto procesamiento a la vez. ¿Ya? Pero ¿de dónde sacó que es CISC? ¿Dónde está la información que avale que tu Es que, procesador? o sea, sí, pues, o sea, si usted dice que es una arquitectura amplia y compleja y un procesador que está hecho para hacer hartas labores Ya, al mismo mira, tiempo, te explico, Alejandro. explíquenos. No sirve lo que tú creas. Sirve las bases con que tú compruebas tu argumento. Yo puedo creer muchas cosas. Yo te puedo decir la pandemia va a terminar pasado mañana, yo creo. Ya, pero tú me vas a decir, ya, pero ¿cómo sabe eso? No sé, yo creo. A eso voy. No sirve el yo creo. Sirve tu opinión basada en argumentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Eso es un yo creo. Tú me estás diciendo, yo creo que es la de abajo, porque mi computador tiene procesamiento alto. Está bien, puedes creerlo, pero tienes que basar tu respuesta. ¿Ya? Alguna página, recuerda que hay que buscar siempre tres fuentes distintas que corroboren tu información, que las tres calcen con la misma información, avala si es CISC o si es RISC. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? Sí, ¿O sí? sí, ya, investigo Uh-huh. mi rey. Exacto. Siempre tienes que avalar tu opinión. El yo creo no sirve mucho, pues, como lo que te decía, yo puedo decirte, sí, la pandemia va a terminar pasado mañana, pero tú me decís, ya, pero ¿cuál es su base? Pues, ¿de dónde saca esa información? Por qué lo crees? No, yo creo nomás. ¿Te das cuenta? Eso no sirve. Pues sirve siempre argumentar mi respuesta. Profesor, es CIS. ¿Por qué? Porque la fábrica el fabricante dice que trabaja bajo esta filosofía y además verifica la información en dos fuentes distintas que también dicen lo mismo. Y aquí están las fuentes. Y no utilicé Wikipedia. A eso me refiero. ¿Ya? Eso deben hacer. ¿Ya, chiquillos? Entonces, aquí viene un tema de los núcleos. Antes de seguir, que si quedan dudas, preguntas, díganme nomás o déjenmela en el chat. ¿Ya? Acá viene el tema de los núcleos. ¿Ya? Cuando hablamos de que un CPU tiene un único núcleo o doble núcleo, dice. CPU de núcleo único. Un núcleo dentro de una CPU única que se encarga de todos los procesos. Una placa madre puede tener socket para más de un único procesador, lo que proporciona una capacidad de un equipo multiprocesador potente. Acá hay que diferenciar entre multiprocesamiento y núcleos. Son dos cosas distintas. Los núcleos son chips que vienen integrados al mismo procesador que ayudan al procesador, aparte del puente norte y del puente sur,
hacer más fluido el procesamiento, ¿ya? Esos núcleos vienen integrados al mismo procesador, a la misma CPU. Pero cuando yo hablo de núcleos, no estoy hablando de multiprocesamiento, estoy hablando de que ese núcleo viene a ayudar a la CPU central, ¿ya? O sea, obviamente, entre más núcleos, evidentemente voy a tener más ayuda para hacer más fluido el procesamiento, ¿ya? Eso significa, el multiprocesamiento es otra cosa. El multiprocesamiento es cuando tengo más de 2 procesadores en una misma placa madre, ¿ya? Pero yo le había comentado que las placas madre de más de 2 procesadores son carísimas, ya son mucho más caras que la placa madre de un solo procesador. Existen, ¿ya? Existen placas madre de doble procesamiento, ¿ya? Ahora no, nunca averiguar si existen para 3 procesadores o 4 procesadores, pero sí existen para doble procesamiento. Podrían averiguar si existen placas madres, por ejemplo, para 3 procesadores independientes o 4 procesadores independientes. De 12 que existen, he visto. Nunca me he hecho la pregunta si existen de 3 o de 4. Podrían verlo, ¿ya? Para tener la información. Pero como les digo, el núcleo ayuda al procesador central. Entonces está mal hablar de doble procesamiento porque no lo es. El doble procesamiento es cuando tengo 2 procesadores independientes, ¿ya? Porque igualmente, aunque esté ese núcleo, el núcleo no va a dar la orden final de procesamiento. Igual tiene que llegar a la CPU que da el visto bueno de decir sí o no. Se hace o no se hace, se resuelve o no se resuelve, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué otros elementos vamos a encontrar en la placa madre? Los sistemas de refrigeración, importantísimos para mantener nuestros equipos funcionando a una temperatura adecuada. Nosotros no hablamos de ventilación, hablamos de extracción cuando se saca aire. Cuando sacamos aire caliente del dispositivo, nosotros hablamos de extracción. Cuando nosotros ingresamos aire helado a nuestro equipo, hablamos de ventilación, ¿ya? Ventilación. Acá está mal utilizado el concepto, debiese ser extractor de aire o extracción de aire de la CPU. Ya acá vemos un sistema de refrigeración para una tarjeta gráfica y acá vemos un sistema de refrigeración de agua, ya que pueden averiguar más en YouTube, sistema de refrigeraciones. Hay un video muy entretenido de unos tipos que hacen un sistema de refrigeraciones con alcohol, con vodka, con ron. Creo que son unos rusos. Pueden buscar ahí en YouTube. Son bien entretenidos los videos de cómo hacen estos sistemas de refrigeración. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá porque ya nos queda un minutito para ir cerrando la clase. Recuerden que esta semana no hay actividad propiamente tal. Solamente la mini actividad que les dejé